Vamos a empezar de nuevo entonces, ¿ya? Para que le quede toda la grabación. Ya, entonces una de las... vamos a eliminar la cámara acá para que no haya problemas con la internet. Una de las... una de las cosas interesantes que tiene el fenómeno biológico es que posee información. Y probablemente eso ya le había quedado manifiesto en las clases del profesor Orrego. Pero lo que tenemos entonces es que los sistemas biológicos tienen información, y esta información es realmente interesante porque tiene la capacidad de poder modelar en cierta manera la materia, ¿ya? Y es capaz de crear estructura altamente organizada, y para ello entonces necesitamos información. Y en los sistemas biológicos vamos a ver a través de en este curso completo, el objetivo es tratar de entender cómo funciona el sistema informático, y vamos a ver que este sistema informático en realidad es único. Y la información, como ustedes ya bien saben, está codificada en la molécula de ADN, ¿ya? Esta información se expresa, primero, ¿no es cierto?, se copia esta información a través de un proceso que denominamos transcripción a una molécula de RNA, ¿ya?, o ARN. Y esta molécula de ARN entonces contiene la misma información que la molécula de DNA, pero está escrito de otra manera. Tiene otros componentes moleculares, ¿no es cierto?, que hacen que esta molécula sea ligeramente diferente del ADN, pero los dos sabemos, ¿no es cierto?, son ácidos nucleicos. Entonces el RNA, un tipo de RNA entonces va a ser traducido, ustedes saben que el RNA mensajero va a ser traducido entonces a proteína, ¿ya? Y es la proteína entonces la encargada de realizar principalmente las funciones biológicas dentro de la célula. Entonces esto es lo que denominamos el dogma central de la biología molecular, y para que ustedes empiecen a entender bien este curso, lo que nosotros vamos a tratar de entender es en profundidad este dogma. Porque entendiendo este dogma, entonces vamos a entender después en el segundo curso que continúa, que es la Biología Molecular 2, cómo podemos utilizar estos principios y cómo podemos manipular y, en cierta manera, reescribir lo que es la información biológica. Lo que hacemos en la Biología Molecular 2 es básicamente aplicar estos conceptos para poder manipular y poder crear nuevas proteínas, crear nuevos sistemas genómicos. Lo cual hoy en día es realmente interesante. Ha habido un desarrollo notable de la biología molecular en los últimos 10 años, y hoy día hablamos de biología sintética, donde básicamente ya no tendríamos límites respecto de cómo podemos manejar y manipular la información biológica. Entonces, lo que vamos a revisar la clase de hoy es este proceso de replicación de ADN. Este proceso de replicación lo vamos a tratar de entender en su detalle molecular. Y lo que vamos a ver entonces, cómo esta molécula de DNA es capaz de copiarse a sí misma, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿no? Ahora, habíamos dicho que la información está en los sistemas biológicos. Nuestro genoma fue secuenciado a principios de este siglo. El año 2000 aparecieron dos trabajos donde dos grupos independientes, un grupo privado liderado por Craig Venter, que probablemente lo van a escuchar muchas veces aquí en adelante, y el segundo grupo liderado por Francis Collins, lograron secuenciar el genoma humano, ¿ya? En esos primeros bocetos del genoma humano, el genoma humano fue un desafío enorme poder secuenciarlo, porque se tenían que secuenciar aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, ¿ya? Porque ese más o menos es el tamaño de nuestro genoma. Y eso se logró realizar en un trabajo formidable, donde hubieron diferentes grupos, diferentes laboratorios en el mundo. Logramos secuenciar el genoma humano, y en los primeros bocetos decía que el genoma contenía aproximadamente 35.000 genes. Esto fue una tremenda sorpresa. Los estimados originales eran de que el genoma humano probablemente contenía aproximadamente unos 100.000 genes. Entonces, reducir de 100.000 genes a 35.000 fue una tremenda sorpresa. Y posteriormente una depuración que ha habido de diferentes genomas. Ahora, los sistemas de secuenciación masiva permiten depurar esta información de mejor manera. Y hoy día tenemos que nuestro genoma contiene aproximadamente 20.000 genes. O sea, lo que nos construye a nosotros es la expresión de 20.000 paquetes de información.
Y estos paquetes de información, en este curso vamos a entender muy bien cómo funcionan y cómo pueden ser expresados para producir enzimas o proteínas que son finalmente las responsables de la función biológica, ¿ya? Entonces, son nuestros genes los que realmente nos hacen a nosotros. Y ustedes pueden ver, al menos, que nuestra especie tiene una diversidad bastante diversa, tiene una diversidad bastante amplia, perdón, pero somos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿Por qué los seres vivos, no solamente las características fenotípicas internas, ¿no es cierto? Pero también las diferentes, ¿no es cierto?, seres vivos tienen diferentes formas, diferentes manifestaciones. ¿Cuál es la diferencia? Es una de las cosas que vamos a tratar de entender en este curso. Y si entendemos bien, entonces, lo que nosotros debemos entender muy bien es que las características de los seres vivos está codificada en el ADN y su expresión, entonces, es responsable de las características fenotípicas del individuo, en gran parte, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la estructura del ADN, ¿ya? Tengo entendido que tienen que haber revisado la estructura del ADN con el profesor Orrego, pero lo vamos a revisar en un rato más para poder entender bien cómo se lleva a cabo el proceso de la replicación. Con respecto, entonces, lo que nosotros tenemos, nuestros rasgos heredados, se encuentran en nuestros genes, y estos genes, ustedes saben muy bien, entonces se encuentran en los cromosomas. ¿Y qué es lo que encontramos en los cromosomas? Si nosotros empezamos a desarmar el cromosoma, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que tiene creatina, tiene histonas, ¿ya? Pero finalmente, ¿no es cierto?, la información en un comienzo no se sabía dónde estaba, ¿ya? Durante mucho tiempo era un misterio dónde estaba la información biológica, y no fue hasta 1945 donde Avery hizo un experimento seminal, probablemente el experimento más importante en biología, que descubre que la información biológica estaba en el ADN, ¿ya? Se sabía que la información biológica estaba en los cromosomas, pero los cromosomas, como ustedes saben, están formados por cromatina, que es ADN y proteínas. Y por mucho tiempo se pensaba que las proteínas era donde estaba codificada la información, porque las proteínas eran mucho más complejas que el ADN. Los ácidos nucleicos se sabía que estaban formados por fósforo, ¿no es cierto?, ribosa y ciertas bases nitrogenadas, y era como repetitivo, entonces sí, es una molécula muy simple para contener información. Pero Avery es capaz de determinar que la información biológica está en la molécula de ADN, y esta información, lo que encontramos entonces en el ADN es básicamente una secuencia lineal de estas bases, ¿no es cierto?, nitrogenadas, ¿ya? Ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que estas bases nitrogenadas hoy día las llamamos guanina, adenina, citosina y timina, y entonces a través de esta información es que somos capaces de sintetizar proteínas. Por lo tanto, la expresión de esta información es lo que finalmente determina los rasgos fenotípicos de los seres vivos. Eso hace entonces que la información biológica es extremadamente importante. Una vez que tuvimos los bocetos del genoma humano, uno de los primeros desafíos que hubo fue tratar de secuenciar el genoma de una sola persona. Y este fue un paper publicado aproximadamente 8 años después que aparece el primer boceto del genoma humano. Este señor que ustedes ven aquí es James Watson, que es la misma persona que está acá, ¿no?, varios años más tarde. Y James Watson se le solicitó la posibilidad de poder secuenciar su genoma con el objetivo de ser el primer ser humano que iba a ser secuenciado. Él estuvo de acuerdo y lo único que pidió que había cierta información que él esperaba que no se hiciera pública, porque el genoma de James Watson finalmente se hizo público, y se secuenció el genoma del primer ser humano de esta manera. ¿Y por qué James Watson? Bueno, porque era una persona icónica en lo que es el ADN, fue uno de los descubridores de su estructura, y fue el quien lideró el proyecto genoma humano en un comienzo. No lo terminó, pero lo comenzó él. Y tuvo una gran importancia en el desarrollo de muchas técnicas de biología molecular. Lo interesante cuando se secuencia el genoma de James Watson es que, y se compara con los genomas que ya habían sido secuenciados anteriormente, y aquí es importante detallar un poco cómo fue secuenciado los primeros genomas.
Los primeros genomas fueron secuenciados a partir de pool de grupos de DNA de muchas personas. Entonces, se tomaron un grupo de personas voluntarias. Por supuesto, esto fue hecho completamente con todas las consideraciones éticas determinadas. La identidad de estas personas nunca se supo. Y estas personas, entonces, todo este DNA se mezcló y se trató entonces de secuenciar todo el genoma de todas estas personas. Entonces, y de ahí se sacó entonces lo que era un boceto del genoma humano. Cuando se compara el genoma de James Watson con el genoma del genoma que había sido secuenciado anteriormente, se encuentra entonces que James Watson presenta 3.3 millones de polimorfismos de un solo nucleótido. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando nosotros vamos a ver las bases, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una T, en el caso de James Watson, en vez de una T, tenía una C. ¿Ya? El resto seguía igual, pero había ciertas bases que cambiaban. Cuando cambia una sola base, eso se llama polimorfismo de un solo nucleótido. Entonces, lo interesante, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos a ver nuestro genoma, que la parte que codifica para proteínas es una porción muy pequeña, la parte que está directamente codificando para proteínas, no los genes. Y entonces en esta comparación, vemos, ¿no es cierto?, que la porción del genoma que codifica proteínas es un 2%. Y de estos 3.3 millones de nucleótidos que presentan James Watson, se encontraron, ¿no es cierto?, que 10.000 causaban cambios en la secuencia aminosídica de las proteínas que estaban codificando. Además, se encontró que había pequeñas inserciones y delecciones del orden de 2 a 40.000 pares de base, resultando, ¿no es cierto?, en variaciones interesantes, ¿no es cierto?, en los cromosomas. Y eso implica entonces que James Watson es en teoría un mutante, ¿no?, pero en realidad es la variación propia que hay en la información genética en cualquier individuo. Probablemente si nosotros nos secuenciamos nuestro ADN, también, ¿no es cierto?, vamos a encontrar diferencias más o menos de la misma magnitud. Entonces, eso nos dice que la información es bastante variada en el genoma humano. Pero esta información, una de las cosas interesantes y la razón por la cual estamos recolectando esta información y estamos contando esta historia de James Watson es porque ella tiene que ser copiada en forma fidedigna. Si no es copiada en forma fidedigna, entonces podemos tener graves consecuencias. Y la razón es ¿por qué? Porque resulta que en nuestro genoma, entonces nosotros tenemos genes que son segmentos del ADN que tienen todos los elementos para poder llevar a cabo el proceso de transcripción, ¿ya? Entonces, aquí es súper importante decirle a ustedes que un gen no es la parte del ADN que codifica para la proteína, sino que es toda la información que necesita el ADN para poder expresar una RNA mensajero primero y después esa RNA va a ser traducida a proteína. Entonces el concepto de gen es mucho más amplio que la región que solamente codifica para proteínas. Es así entonces que nosotros tenemos genes en nuestros cromosomas, en nuestro material genético, y estos genes entonces se van a expresar a proteínas. Y son estas proteínas entonces las que llevan a cabo la acción biológica. Entonces, cuando nosotros, entonces, sí que nosotros queremos entender bien este proceso de la replicación, ¿ya?, lo que tenemos que entender bastante bien es cómo se lleva a cabo este proceso. Y para ello, tenemos que básicamente ir a entender bien lo que es la estructura del ADN, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuevamente a Watson y Crick, aquí está la estructura y aquí está el paper, ¿ya? Este paper yo les puse un link, este fue el paper que fue descrito ya hace más de 50 años, ya casi 70 años, donde se describe la estructura del ADN, ¿ya? Y aquí James Watson y Francis Crick inmediatamente dijeron, de acuerdo a la estructura del DNA, nos puede decir cómo esta información está codificada, ¿ya? Entonces, para poder entender bien esto,
y para poder entender bien la clase de hoy día, tenemos que entender, pero muy bien, lo que es la topología del DNA. Entonces, para ello, vamos a parar acá un rato y vamos a tratar de compartir la pizarra, a ver si es que funciona esto. ¿Están viendo la pizarra, verdad? No se ve. ¿No se ve nada? ¿Qué es lo que están viendo? Nada. ¿Se ve algo Yo sí blanco? puedo verla. ¿Me ven escribiendo ahí o no? Sí. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Para poder entender el... vamos a borrar esta parte, parece. Para poder entender entonces la estructura del DNA, lo que tenemos que entender primero, ¿no es cierto?, de que está compuesto el DNA. Y probablemente ustedes ya lo revisaron con Patricio, pero el ADN está compuesto, ¿no es cierto?, de nucleótidos, y estos nucleótidos están compuestos, ¿no es cierto?, de 3 elementos básicos. Las bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, que son adenina, guanina, citosina y timina, están compuestos también de una molécula de ribosa, que es lo que estamos tratando de dibujar acá. Esta es una molécula de ribosa. Y esta molécula de ribosa, entonces, ¿no es cierto?, tiene el grupo hidroxilo, como ustedes saben. ¿Ya? Entonces tiene 3 grupos hidroxilo. Tiene más de 3 grupos hidroxilo. ¿Ya? Entonces esta es una ribosa. ¿Estamos de acuerdo? Y esta molécula de ribosa, entonces, si ustedes se fijan, este es un grupo oxígeno, y cada una de estas esquinas, entonces, si ustedes se acuerdan de sus clases de química orgánica, ¿no es cierto? Aquí tenemos un carbono y aquí tenemos el otro grupo hidroxilo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una molécula de ribosa. ¿Y por qué la estamos dibujando? Porque aquí lo que tenemos que entender bastante bien, vamos a dibujar esto un poco mejor, a ver si es que nos permite el sistema. Bastante bien. Ya. Entonces ahí tenemos nuestra molécula de ribosa, y esta molécula de ribosa, entonces, si ustedes se fijan, entonces tiene 5 carbonos, porque la ribosa es una pentosa. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar, ¿no es cierto? Este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, y este es el carbono 4. ¿Ya? Y este que está acá es el carbono 5. Ahora, la ribosa, ¿no es cierto?, está presente en el ARN, pero ustedes saben que en el ADN está presente la desoxirribosa. Y la desoxirribosa, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es sacarle un grupo oxígeno, y entonces lo que tenemos en el ADN, ¿no es cierto?, es esta estructura que tenemos acá. ¿Ya? Esta es la desoxirribosa que se utiliza para poder construir la molécula de ADN. Entonces, para poder... vamos a ver si eliminamos esto. ¿Ya? Entonces, para poder construir nuestra molécula de ADN, lo que tenemos que hacer es conjugar una base nitrogenada a esto, y lo que vamos a hacer entonces, vamos a eliminar este grupo hidroxilo que tenemos acá, y aquí vamos a dibujar entonces la base nitrogenada, que le vamos a poner, ¿no es cierto?, como símbolo B. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra base. Y esta base nitrogenada entonces puede ser, como ustedes bien saben, adenina, guanina, citosina, timina. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos acá, esta estructura que ustedes ven acá, ¿ya?, es un nucleócido. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar aquí, y esto que ustedes tienen acá es un nucleócido. ¿Ya? Y entonces, aquí vamos a tipear acá, a ver si lo... Ups, se achicó esta cosa. Ya, a ver si lo podemos agrandar, ahí está. Pero este nucleócido, no sé si podemos mover esto, parece que no. Bueno, vamos a eliminar eso. Eso entonces es un nucleócido. Y para que esto se transforme en un nucleótido, entonces lo que tenemos que hacer entonces es un grupo fosfato. Y el grupo fosfato entonces se lo vamos a agregar acá. ¿Ya? Este es un grupo fosfato. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un nucleótido. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque... Si ustedes se fijan, entonces, cuando nosotros realizamos nuestra molécula de ADN, lo que nosotros vamos a unir este nucleótido a otro nucleótido.
Y eso lo hacemos a través, entonces, ¿no es cierto?, de un enlace que llamamos enlace fosfodiéster. Y aquí entonces vamos a dibujar otra molécula de otro nucleótido en realidad. Y entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la base nitrogenada. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta estructura. Y entonces aquí vamos a dibujar otro grupo OH. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos dos nucleótidos unidos a través del enlace fosfodiéster. Si dibujamos nuevamente los carbones, ¿no es cierto? Aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y el carbono 5, ¿ya? Y lo que vemos entonces es que tenemos un enlace fosfodiéster que se ha formado entre este 3' hidroxilo que teníamos acá y el 5' fosfato de este nucleótido. Entonces, ¿por qué esto es importante? Esto es importante porque cuando entonces se empieza a sintetizar el ADN, perdón, cuando se empieza a sintetizar esto, horrible esta cosa, ya. Vamos, disculpen un poco aquí porque esta es una herramienta que no usaba mucho ya. Entonces, si tenemos dos nucleótidos unidos, nosotros podemos seguir sintetizando otra molécula, otro nucleótido. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a dibujar acá, el otro nucleótido, vamos a dibujar el grupo fosfato nuevamente acá. Y entonces podemos dibujar otro nucleótido aquí. Aquí tendríamos otra base nitrogenada. ¿Ya? Y aquí tendríamos entonces otro grupo C, este grupo CH2. ¿eh? Y supuestamente aquí tendríamos otro grupo fosfato. ¿Ya? Y eso continúa hacia arriba. Entonces aquí tenemos otro CH2. Y aquí tenemos el otro CH2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos entonces lo que es básicamente lo que podría ser una cadena de ADN, es una cadena de ADN corta de solamente 3 nucleótidos, pero ¿qué es lo que yo quiero enfatizar acá? Lo que queremos enfatizar, si ustedes se fijan, entonces, que esta molécula de ADN tiene una direccionalidad. Y esta topología, por decirlo de alguna manera, del ADN es importante porque yo creo que es clave para poder entender lo que tenemos que tratar de entender la clase de hoy, y cómo este DNA entonces va a ser sintetizado. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo digo que esta molécula tiene una polaridad, estamos diciendo que en este segmento yo tengo lo que llamo el 5' fosfato, este es el grupo 5' fosfato que tenemos aquí. Y si ustedes se fijan, entonces hay una direccionalidad, porque en este otro extremo tenemos el 3' hidroxilo. ¿Ya? Eso es extremadamente importante, entonces, porque ustedes saben, la molécula de ADN no es una cadena monocatenaria como la que hemos dibujado, sino que además esto es una cadena bicatenaria. Son dos cadenas, ¿no es cierto?, de ácidos nucleicos que se aparean. Y estos se aparean, ustedes saben, por el apareamiento de Watson y Crick, donde la adenina se aparean con la citosina a través de 2 y 3 puentes de hidrógeno. Y lo que ocurre entonces es que si nosotros queremos dibujar bien la molécula de ADN, tenemos que dibujar esta al revés. Y para poder dibujar esta estructura entonces al revés, lo que tenemos que hacer es dibujar lo mismo, pero, ¿no es cierto?, patas para arriba. Y entonces lo que nos va a quedar acá, perdón, lo que nos va a quedar entonces es que nos va a quedar ahora esta estructura al revés, donde ahora aquí vamos a tener el 3' y aquí vamos a tener el 5'. ¿Ya? Entonces, esto es fundamental para poder entender el proceso de replicación del ADN. Entonces, si alguien tiene alguna consulta con respecto, se supone que esto ustedes lo tienen que haber revisado en macromoléculas biológicas, pero creo que es importante recordar más o menos cómo es la estructura del DNA, de dónde viene este 5' fosfato, de dónde viene el 3' hidroxilo, porque para poder entender el proceso de replicación tenemos que tener un buen entendimiento de la estructura del DNA. ¿Alguna consulta al respecto? Bueno, si no hay consulta, entonces lo que vamos a seguir entonces con nuestra clase. ¿Ah? Y vamos a hablar entonces un poco ahora, ¿no es cierto? Aquí tenemos entonces la estructura del DNA, donde tenemos el segmento 5', ¿no es cierto?, fosfato,
Aquí tenemos las ribosas, aquí tenemos los enlaces fosfodiéster que unen los nucleótidos uno con otro respecto al otro, y aquí tenemos el 3'-hidroxilo. Y como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la otra cadena es antiparalela, ¿no es cierto? Aquí tenemos 5'-fosfato y aquí tenemos el 3'-hidroxilo. ¿Y por qué eso es importante? La razón por la cual es importante esto es porque la enzima, ¿no es cierto?, que realiza la síntesis de ADN es una enzima que denominamos DNA polimerasa, ¿ya? Y esta enzima, que llamamos DNA polimerasa, lo que hace, ¿no es cierto?, es catalizar la polimerización, ¿no es cierto?, la adición de nucleótidos a una cadena, ¿no es cierto?, que está preformada, ¿ya? Y cuando Watson y Crick vieron la estructura del ADN, inmediatamente, ¿no es cierto?, al ver este apareamiento de guaninas con citosina y timidinas con adenina, inmediatamente se dieron cuenta, ¿no es cierto?, cómo este proceso de replicación de la información podía llevarse a cabo. Y la idea que ellos pensaron era que lo que ocurría entonces era que las hebras, ¿no es cierto?, se abrían y cada hebra servía de molde para la síntesis de una hebra nueva de ADN. De esa manera terminábamos con dos hebras hijas, ¿no es cierto?, donde se ha copiado perfectamente la información. Y eso, ¿no es cierto?, es la manera en que el DNA es replicado. Y eso es lo que denominamos nosotros que la replicación del ADN es semiconservativa, porque conserva una de las hebras parentales originales. Entonces, si nosotros tenemos un proceso replicativo de la replicación de esta información, lo que estamos copiando, ¿no es cierto?, separamos ambas hebras y copiamos una hebra nueva, ¿ya? Y si este proceso se hace de forma fidedigna, podemos repetir esto a través de diferentes generaciones y la información genética debería mantenerse intacta, ¿ya? Entonces, en esta clase y la otra vamos a ver si la información se mantiene intacta o no y cuáles son los mecanismos de replicación y de reparación del ADN. Pero eso es parte de la próxima clase. Entonces, la enzima, ¿no es cierto?, que lleva a cabo el proceso de replicación es la RNA polimerasa. Y lo que hace la RNA polimerasa entonces es, si nosotros tenemos una hebra molde a la cual tenemos que añadirle nucleótido, imagínense aquí está un nucleótido, ¿no es cierto?, que presenta guanina, entra un nucleótido, ¿no es cierto?, trifosfato, y lo que ocurre entonces es que el 3'-hidroxilo ataca este grupo fosfato que está, ¿no es cierto?, en el nucleótido trifosfato entrante, se produce en el enlace covalente y se libera pirofosfato, ¿ya? Por lo tanto, la adición de moléculas durante la síntesis de DNA es siempre en este extremo 3'-hidroxilo. Y esto es súper importante. Entonces, una de las cosas importantes en este curso, ¿no es cierto?, en esta clase, perdón, es que la síntesis de ADN tiene que hacerse en solamente una dirección, la dirección 5', 3'-fosfato, ¿ya? Entonces, la polimerasa funciona más o menos de esta manera. Fíjense ustedes que aquí tenemos una hebra que llamamos una hebra molde. Esta hebra molde, ¿no es cierto?, donde vamos a sintetizar el DNA, vamos a hacer una copia de esta hebra, y lo que copiamos, ¿no es cierto?, es la hebra complementaria. Y entonces, la síntesis de DNA, entonces, una de las características es que se lleva a cabo, ¿no es cierto?, usando una hebra molde de ADN monocatenario. Lo otro que necesitamos es un partidor. Si ustedes se fijan, aquí hay un partidor, y este partidor está dibujado en rojo, porque vamos a ver más rato, ¿no es cierto?, que quien genera este partidor es otra enzima, que es una DNA primasa, y esta enzima, ¿no es cierto?, lo que sintetiza es un pequeño partidor de ARN, por eso esto está dibujado en rojo, para diferenciarlo de las moléculas, ¿no es cierto?, de ADN que estaría aquí en azul. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No es cierto?, que a partir de este 3'-hidroxilo, utilizando desoxirribonucleótido trifosfato, llevamos a cabo la síntesis de ADN. Entonces, lo que ocurre acá es, si ustedes se fijan, esta es la DNA polimerasa. Vamos a ver si funciona esto. Hasta el momento veo que no se está mostrando el video. Veamos si es que funciona de esta manera. Ya. Vamos a ver si vamos a tratar de hacer funcionar el video de otra manera. Entonces, me van a disculpar, pero parece que hay cierta incompatibilidad al compartir la pantalla de esta manera.
Supongo que están viendo el video ahora, ¿verdad? Bien, entonces como pueden ver, aquí tenemos nuestro partidor. Este partidor lo que hace es dejar un 3' hidroxilo, ¿ya? Para entonces iniciar la polimerización del ADN. Como ustedes pueden ver, entonces entra una guanosina trifosfato. Esta guanosina trifosfato, entonces se produce el ataque del grupo 3' hidroxilo a este grupo fosfato y se libera esta molécula de tirofosfato. Y entonces lo que ha ocurrido es que hemos añadido una base a nuestra cadena de ADN que estamos sintetizando. Y así sucesivamente, entonces, entran los nucleótidos complementarios, ¿no es cierto?, a la hebra molde, y de esa manera, entonces, tenemos la elongación del DNA que va en la dirección 5', 3'. ¿Ya? Estos videos, de todas maneras, están en ambas plataformas para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, volvemos a nuestra clase. Entonces, si ustedes se fijan, así es como se lleva a cabo el proceso de replicación del DNA. Ahora, este proceso es mucho más complejo y vamos a tratar de ver las complejidades de este proceso en un rato más. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Una de las características de la replicación, ¿no es cierto?, es que esta replicación está basada en la complementariedad de las bases del ADN, donde las adeninas se complementan con las timidinas y las guaninas con las citosinas, ¿ya? A través de 2 y 3 enlaces puente hidrógeno. En eso se basa entonces la síntesis de DNA. Y esta síntesis de DNA se lleva a cabo de forma extremadamente rápida. A ver, veamos si funciona esto. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una muestra de la bacteria E. coli, que más o menos se replica en forma extremadamente rápida. Cada 40 minutos se supone, ¿no es cierto?, que esta célula es capaz de dividirse. Y esta célula tiene un cromosoma de aproximadamente 4.6 millones de pares de base. ¿Ya? Por lo tanto, el ADN polimeriza, si nosotros calculamos, y vamos a verlo un rato más debido a que esto tiene un solo origen de replicación, podemos ver que el ADN polimeriza a una velocidad de aproximadamente 1000 nucleótidos por segundo. ¿Ya? Esa es más o menos la velocidad de replicación que tiene la síntesis de ADN en una célula bacteriana. En las células de mamíferos es un poquito diferente. Ya en células de mamíferos la replicación del ADN es un poco más lenta porque tiene que replicar mayor cantidad de ADN. En este caso, lo que estamos replicando en el genoma humano son aproximadamente 3.000 millones de pares de base, y aquí el ADN polimeriza a una velocidad de aproximadamente 100 nucleótidos por segundo. A pesar, ¿no es cierto?, de que un proceso es más rápido que el otro, la tasa de error en ambos es del orden de un error cada 1.000 millones de pares de base. ¿Ya? Y esta tasa de error es extremadamente fundamental para el proceso biológico. Por lo tanto, es importante tener esto en cuenta para poder entender, ¿no es cierto?, que si tenemos una tasa de mutación mucho más alta, la información biológica degenera y eso es incompatible con el proceso biológico. ¿Cómo se lleva a cabo la síntesis en realidad? Llevar a cabo la síntesis es un poquito más compleja. Nosotros nos vamos a referir principalmente la clase de hoy a la replicación de ADN, ¿no es cierto?, en bacterias, en procarionte, en E. coli, donde esto se ha estudiado muy bien, ¿ya? Y las bacterias tienen un solo origen de replicación, ¿ya? Nuestros cromosomas, los cromosomas mamíferos, tienen múltiples replicones, que es el sitio donde se inicia la replicación. ¿Ya? El origen de replicación bacteriano es único y es una región rica en adeninas y timinas. ¿Ya? Y la razón por la cual es rica, ¿no es cierto?, en adenina y timidina es porque lo que tiene que ocurrir entonces es que tenemos que poder separar ambas hebras para poder iniciar el proceso de replicación. ¿Ya? Y entonces lo que ocurre es que hay varias enzimas que reconocen este sitio, se produce una torsión, ¿ya? Y se produce una abertura de ese complejo. Y tan pronto se abre este complejo, entonces se ensamblan
unas enzimas alrededor de estas moléculas de ADN, estas cadenas monocatenarias, y estas enzimas, ¿no es cierto?, que se enlazan se llaman helicasa. Y la helicasa son unas moléculas, unas enzimas que permiten ir denaturando el DNA, o sea, abriendo cada hebra, y este DNA se denatura, ¿ya?, para producir, ¿no es cierto?, las cadenas monocatenarias donde se inicia el proceso de replicación. Vamos a ver si esto funciona nuevamente. Me tinca que no va a funcionar. Ya. Entonces vamos a mostrar esto de otra manera. Ya, entonces aquí tenemos donde está el sitio de origen de replicación, y lo que va a ocurrir entonces durante la síntesis de ADN es que se va a abrir, se van a instalar las helicasas en cada, ¿no es cierto?, extremo de la horquilla de replicación. Si ustedes se fijan, empieza a formarse esta estructura, ¿ya?, que la llamamos, ¿no es cierto?, la burbuja de replicación. ¿Ya? Dentro de la burbuja de replicación, entonces, tenemos la horquilla de replicación, y en esta horquilla de replicación, la primasa va a sintetizar un partidor de ARN, que es esta molécula que está en rojo, y a partir de ese 3'-hidroxilo, entonces, se extiende la polimerización a partir de la DNA polimerasa. En la hebra contraria, si ustedes se fijan, también se sintetiza un partidor y se sintetiza, ¿no es cierto?, de sentido contrario. ¿Ya? Entonces, de esa manera, entonces, es como se lleva a cabo la síntesis de ADN a partir del sitio, ¿no es cierto?, de origen de la replicación. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva, fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí hay varias cosas que sería importante detenernos en esta figura. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí tenemos el ADN, sabemos, ¿no es cierto?, que es una molécula de ácido nucleico que es antiparalela. Entonces tenemos un extremo, y decimos que es antiparalela por lo que habíamos explicado cuando estuvimos dibujando hace un rato atrás, que tenemos un segmento que está el 5'-fosfato, y el otro extremo sería el 3'-hidroxilo. Y la hebra contraria, ¿no es cierto?, tiene el 5'-fosfato acá y el 3'-hidroxilo al otro lado. Como la síntesis de ADN se realiza solamente en el sentido 5'-fosfato hacia el 3'-hidroxilo, entonces, si ustedes se fijan, aquí sintetizamos un partidor, y a medida, ¿no es cierto?, que vamos abriendo el DNA, aquí inmediatamente nos queda un 3'-hidroxilo. Por lo tanto, aquí, en esta hebra, la síntesis, ¿no es cierto?, es continua. ¿Ya? Sin embargo, si abrimos el DNA, lo que vamos a tener es que vamos a tener que sintetizar un nuevo partidor, 5', y vamos a tener que extender. Y eso, a medida que vamos abriendo el DNA, vamos a tener que volver a sintetizar un partidor y volverlo a extender. Porque en este extremo, en esta otra hebra, la síntesis va en sentido contrario. De esa manera, entonces, hablamos de que esta hebra, ¿no es cierto?, es la hebra líder, ¿no es cierto?, y esta sería la hebra retrasada. Esto también se llama la hebra continua, y esta hebra también, ¿no es cierto?, le llamamos hebra discontinua. Esos son más o menos los lenguajes que se utilizan para poder entender la síntesis del ADN. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que durante la síntesis de ADN tenemos la horquilla de replicación, ¿ya?, que es donde se lleva a cabo, entonces, donde se abre el DNA, y en estos extremos, entonces, van estas enzimas que denominamos helicasa, que van abriendo el DNA,
¿ya? Y entonces esto se llama la burbuja de replicación porque va creciendo a medida que el DNA se va sintetizando. Por lo tanto, el DNA parte la síntesis en un sitio y va a terminar, ¿no es cierto?, en el extremo opuesto, ¿ya? Hay ciertas fotos que se han tomado de ciertos ácidos nucleicos que son mucho más cortos, ¿no? Y se puede ver claramente que básicamente aquí tenemos las horquillas de replicación y aquí tenemos entonces la burbuja de replicación. ¿Qué es lo que está pasando en esta burbuja? Para que podamos entender bien. Entonces, es básicamente lo mismo que veíamos recién en la animación. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el DNA, ¿no es cierto?, antiparalelo, que estaría 5'. Esto está mal, ¿ah? Esta foto está mal hecha. Vamos a corregirla. Esto sería el 5', y aquí tendríamos el 3', y aquí tendríamos el 5', y aquí tendríamos el 3'. Entonces, aquí uno de los extremos está mal, así que por favor, vamos a ver eso de mejor manera más adelante. Porque aquí debería ser 5', y aquí debería ser 3', y aquí debería ser 5', y aquí debería ser 3'. Entonces parece que están mal puestos los números acá. Así que vamos a corregir esta figura en el... Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces que la síntesis de la horquilla de replicación se lleva a cabo desde el extremo 5' hacia el 3', ¿ya? Y entonces aquí tenemos la hebra líder y en la hebra retrasada, entonces el DNA se va abriendo continuamente y de esa manera vamos a, ¿no es cierto?, sintetizar el DNA en esta hebra que llamamos la hebra retrasada. Vamos a ver cómo se sintetiza el DNA y las enzimas que participan en este proceso, ¿no es cierto?, a través de esta animación. Me imagino son capaces de ver esta nueva pantalla. Aquí entonces, ¿no es cierto?, vamos a ver en detalle cuáles son las diferentes enzimas que participan en el proceso de replicación del ADN y cómo este se lleva a cabo, más o menos en bastante detalle, ¿ya? Y vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, a partir de una hebra de DNA parental podemos finalmente sintetizar completamente 2 hebras de ADN hijas, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en este proceso ustedes van a poder, se supone, vamos a tratar de entender, ¿no es cierto?, la diferencia entre lo que es la hebra líder y la hebra retrasada. Vamos a entender las funciones de diferentes proteínas que participan en el proceso de replicación, las más importantes, y vamos a entender cómo estas 2 hebras, ¿no es cierto?, antiparalelas son copiadas en forma simultánea. Entonces vamos primero a presentar las diferentes enzimas que participan en este proceso. Tenemos la DNA helicasa, que son una enzima que es importante para ir abriendo el DNA. Proteínas SSB, que son proteínas que unen DNA monocatenario. Tenemos topoisomerasa, que son enzimas que son capaces de cambiar la topología del DNA. Tenemos DNA primasas, ¿ya?, que tienen estas enzimas que son las capaces de sintetizar el partidor. Vamos a parar ahí. Entonces tenemos estas primasas. Entonces, y tenemos nuestra enzima, ¿no es cierto?, más importante el día de hoy, que es la DNA polimerasa, una proteína que se denomina abrazadera beta, y 2 enzimas más, la RNasa H y la DNA ligasa. ¿Cómo estas enzimas participan en el proceso de replicación? Lo primero que ocurre entonces en el sitio de origen, se abre el DNA y las helicasas se ponen acá en un extremo, y si ustedes se fijan son capaces de ir abriendo el DNA. Vamos a repetir esto porque si ustedes se fijan en esta animación, suben ciertas moléculas. Esas moléculas que suben, ¿no es cierto?, es ATP. Por lo tanto, esta enzima, la helicasa, es una enzima que usa ATP para poder ir denaturando el DNA. Lo que ocurre después, entonces, es que una vez que la DNA helicasa ha separado ambas hebras, se lleva a cabo el proceso, ¿no es cierto?, de síntesis de DNA. Pero antes de iniciar la síntesis, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que las proteínas SSB se van a unir a estos DNA monocatenarios. La razón por la cual estas proteínas SB son necesarias que se unan al DNA monocatenario es para evitar ciertos autoapareamientos entre las moléculas de ADN, ya que podrían ocurrir
y eso podría, de cierta manera, producir, ¿no es cierto?, alteraciones en la información. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos nuestro DNA estabilizado con estas proteínas SSB, entonces lo que va a ocurrir ahora, entonces, es que va a entrar esta otra enzima que es la topoisomerasa. Lo que ha ocurrido es que nosotros hemos abierto las hebras del ADN, y ustedes pueden hacer el ejercicio en la casa. Si ustedes toman un trozo de lana o un pequeño trozo de pita y tratan de separar las hebras, van a ver que se le van a producir ciertos nudos en los extremos. ¿Ya? Eso ocurre es porque estamos estirando algo que está enrollado sobre sí mismo. Entonces, eso mismo ocurre en el DNA, por lo tanto, se le van a producir estos nudos en los extremos, y tienen que haber ciertas enzimas que tienen que ser capaces de desatar estos nudos. Y estas enzimas entonces se llaman las topoisomerasas. ¿Ya? Son enzimas especiales, ¿ya?, que lo que hacen es básicamente ir desarmando los nudos que se producen en los extremos del DNA mientras está siendo replicado. Una vez que el DNA ya está relajado y se han eliminado los nudos, entonces entra esta enzima que es la DNA primasa. Si ustedes se fijan, esta enzima, ¿no es cierto?, y repetimos este acto, esta enzima se posiciona en el DNA y en este caso sintetiza, ¿no es cierto?, ARN desde este extremo a este otro extremo. Y acá lo hacen en el extremo contrario. Entonces, lo que estamos sintetizando es una pequeña molécula de ARN, por lo tanto, aquí tenemos el 5'-hidroxilo, 5'-fosfato, y aquí tenemos 3'-hidroxilo. ¿Ya? Y en el caso contrario, aquí tenemos el 5'-fosfato y aquí tenemos 3'-hidroxilo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ocupar son estos partidores, son los que va a ir a ocupar la DNA polimerasa para, ¿no es cierto?, extender el proceso de la replicación. Entonces, lo que ocurre aquí es que vamos a extender la polimerasa, entonces toma este 3'-hidroxilo y empieza a sintetizar, ¿no es cierto?, en este sentido. ¿Ya? Entonces toma 3'-hidroxilo y lo extiende. ¿Ya? Y va a tomar entonces ahora este otro 3'-hidroxilo y lo va a extender en este otro extremo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, cada vez que ocurre la síntesis, ¿no es cierto?, se va a extender. ¿Ya? Si ustedes se fijan, entonces, como la helicasa va abriendo el DNA, aquí ya tenemos un 3'-hidroxilo, por lo tanto, en esta hebra, la síntesis continúa, ¿no es cierto?, sin interrupción. ¿Ya? Y eso es lo que se llama la hebra líder o la hebra continua. A medida que vamos abriendo el DNA, vamos a tener que sintetizar en esta otra hebra un nuevo partidor. Y para poder sintetizar esta hebra, nuevamente entonces sintetizamos un partidor y ese partidor me deja el 3'-hidroxilo y eso se vuelve a extender. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto?, en lo que es la síntesis de DNA, en lo que es la hebra líder y en lo que es la hebra retrasada. ¿Ya? Y eso, ¿por qué se debe? Se debe, ¿no es cierto?, que la polimerización solamente ocurre en un solo sentido. 5', 3'. Por lo tanto, en esta hebra, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una síntesis que ya también se denomina, ¿no es cierto?, discontinua. Por eso también se le llama esta hebra la hebra discontinua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Veamos qué pasa ahora. Resulta que la polimerasa es una enzima que tiene la capacidad de unirse al sustrato y polimerizar, pero como ustedes vieron hace un rato, ¿no es cierto?, se suelta a veces del DNA. Para que la enzima no se suelte, ¿ya?, y esta polimerización sea eficiente, entonces participa ahora esta otra proteína que se llama abrazadera beta, y esta abrazadera beta entonces es capaz de unirse a la DNA polimerasa, y esto es un verdadero anillo proteico que interacciona con la polimerasa y de esa manera entonces la enzima no se suelta del DNA y puede continuar, ¿no es cierto?, polimerizando básicamente en forma muy eficiente. ¿Ya? Por lo tanto, la función de esta abrazadera beta es básicamente aumentar la procesividad de la DNA polimerasa, haciéndola mucho más eficiente. ¿Qué pasa ahora con las enzimas, no sé, perdón, qué pasa ahora con la hebra retrasada? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Porque si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto?, tenemos una síntesis de ADN, pero esta síntesis está en forma discontinua y está intervenida por esta molécula de ARN. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos, ¿no es cierto?, estos fragmentos, ¿ya?, que tienen 10 a 15 nucleótidos de RNA y aproximadamente unos 1000 nucleótidos en el caso de los procariontes, ¿no es cierto?, de ADN. Estos son los famosos fragmentos de Okazaki. Entonces, lo que tenemos que ahora es eliminar estos partidores
cosa de poder tener una síntesis, ¿no es cierto?, continua en esta hebra. Y para ello entonces participan estas otras dos enzimas, que es la RNasa H y la DNA ligasa. Lo que ocurre entonces con la RNasa H, la RNasa, como el nombre lo indica, es capaz de ir a degradar RNA, ¿ya? Y estos RNA que se va a ir a degradar, va a ir a degradar los RNA que están presentes en estos fragmentos de Okazaki, ¿ya? Entonces, esta RNasa se llama RNasa H porque es capaz de ir a degradar RNA en moléculas híbridas. De ahí viene la H, ¿ya? Porque aquí tenemos una molécula híbrida, por ejemplo, que la mitad es RNA y la otra mitad es DNA. Entonces, cuando la RNasa H encuentra estas, ¿no es cierto?, estos apareamientos híbridos, entonces es capaz de ir a degradar la molécula de RNA presente en esa molécula. Y eso es lo que hace. Entonces, esta RNasa H va a ir a degradar estos RNA que se han utilizado como partidores en la síntesis de la hebra retrasada. Pero si ustedes se fijan, ahora nos quedaron estos gaps, nos quedaron, ¿no es cierto?, estos baches, ¿no es cierto?, que tenemos que volver a rellenar. Entonces, ¿quién va a rellenar eso? ¿Quién lo va a rellenar? Entonces es la DNA polimerasa. ¿Por qué? Porque nos deja, ¿no es cierto?, un 3'-hidroxilo, y ese 3'-hidroxilo entonces se puede extender, ¿ya? Entonces, si ustedes fijan, eso se extiende, y se extiende hasta que encontramos, ¿no es cierto?, la otra molécula de ADN que ya está sintetizada. Por lo tanto, aquí nos queda, ¿no es cierto?, un pequeño gap, ¿eh? Y este pequeño gap es lo que en inglés se denomina un nick, que en el fondo aquí tenemos un 3'-hidroxilo y un 5'-fosfato. Y quien es capaz de ir a cerrar esos nicks, entonces es esta enzima que se llama DNA ligasa. Y la DNA ligasa entonces va y con gasto de ATP es capaz de restaurar entonces ese nick, lo sella, y de esa manera entonces podemos tener que la hebra, tanto líder como la hebra retrasada, se sintetiza, ¿no es cierto?, y se obtiene una cadena, ¿no es cierto?, ininterrumpida de ADN. ¿Mm? Esa es la manera entonces que se lleva a cabo la síntesis tanto en la hebra líder como en la hebra retrasada. Y si ustedes se fijan, entonces esto se lleva a cabo, ¿no es cierto?, en un complejo multimérico. Las polimerasas, ¿no es cierto?, están unidas a una holoenzima, ¿no?, donde está un montón de factores asociados. Y en esta holoenzima entonces se lleva a cabo el proceso, ¿no es cierto?, de la síntesis, tanto de la hebra continua como de la hebra discontinua en forma simultánea. Entonces aquí tenemos lo que se llama el modelo del trombón, ¿ya?, donde se inicia la síntesis con ambos partidores en estas hebras. Si ustedes se fijan, esta es la hebra líder, donde está la polimerasa con su abrazadera beta. Aquí está la helicasa, que está continuamente, ¿no es cierto?, separando las hebras de DNA. Y cada cierto tiempo aparece la primasa y sintetiza el partidor en la hebra retrasada, se carga la abrazadera beta y eso se extiende entonces, ¿no es cierto?, para poder terminar la síntesis de DNA. Si ustedes se fijan, aquí está el partidor y ese partidor, ¿no es cierto?, es eliminado por la RNasa H y posteriormente otra polimerasa lo extiende y lo cierra la ligasa. Este es el modelo a través del cual explicamos la replicación del ADN, ¿no es cierto?, tanto para la hebra líder como para la hebra retrasada en forma continua. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, si no hay pregunta, entonces continuamos con nuestra clase. Entonces, aquí entonces tenemos las diferentes proteínas que ya hemos revisado que participan en la horquilla de replicación. Una de las, ¿no es cierto?, más importantes es la DNA polimerasa, del cual ya hemos hablado. Esta es una enzima bastante compleja, vamos a aprender un poco más de ella en nuestra próxima clase, ¿eh? Pero una de las enzimas que participa en esta horquilla de replicación es esta DNA helicasa, ¿ya?, cuya función es ir denaturando las moléculas de DNA para generar el DNA monocatenario. Esta es una proteína multimérica, está compuesta de 6 unidades, se ensambla en la molécula de DNA monocatenario,
hay todo un proceso a través de cómo se produce este ensamblaje. Y esta es una enzima que tiene la particularidad de ir a separar las hebras de ADN con gasto de ATP. Entonces, este parece que es otro video que tampoco me va a funcionar. La DNA ligasa, entonces, funciona más o menos de esta manera. Estas enzimas entonces se ensamblan, ¿no es cierto?, los extremos de la horquilla de replicación. Es una enzima, ¿no es cierto?, que utiliza ATP. Si ustedes se fijan, tiene 6 unidades y en estos sitios entonces está la molécula de ATP. El ATP, entonces, esta enzima se degrada. Esta enzima entonces también tiene actividad ATPasa y a través, ¿no es cierto?, de la degradación de este ATP se producen ciertos cambios conformacionales, si ustedes se fijan, hacia el interior, ¿no es cierto?, de esta enzima. Lo que va a ocurrir entonces en esta enzima es que con la degradación del ATP se van a producir estos cambios conformacionales y va a empezar a moverse esta enzima. Estos son los sitios vacíos de ATP. Entonces lo que tiene es que esta enzima se va moviendo alrededor del DNA a medida que va, ¿no es cierto?, degradando el ATP. Entonces, si ustedes se fijan, las diferentes unidades son capaces de unir ATP, ¿ya? Lo degradan y después se vacía, ¿ya? Eso hace que estas moléculas tengan esas asas interiores y esas asas se van moviendo de esa manera con la degradación del ATP. Y de esa manera, ¿no es cierto?, con ese movimiento es capaz de ir denaturando las hebras de DNA y lo hace, ¿no es cierto?, a una velocidad realmente extraordinaria. Es una pequeña micromáquina que es capaz de ir abriendo la molécula de DNA al orden de una velocidad de 1000 nucleótidos por segundo, ¿ya? Por lo tanto, tanto la DNA helicasa como la DNA polimerasa funcionan más o menos a la misma velocidad. La segunda, entonces, participa en la horquilla de replicación, ¿no es cierto?, esta enzima que se llama primasa, ¿ya? Y es interesante que en procariontes la DNA primasa se asocia con la DNA helicasa formando un complejo que se llama primosoma. Lo que hace la primasa, entonces, es capaz de unirse al DNA, toma ciertos nucleótidos y es capaz de sintetizar pequeñas moléculas de ARN del orden de 10 a 15 nucleótidos y lo que provee es este 3'-hidroxilo para que después, entonces, la DNA polimerasa empiece la síntesis de DNA. Esto es súper interesante entenderlo bien, porque la DNA polimerasa es una enzima que polimeriza el DNA, pero no es capaz de sintetizar, ¿no es cierto?, ADN si es que no existe un partidor. Y esto tiene ciertas consecuencias importantes, como vamos a ver en nuestro próximo curso en Biología Molecular 2, donde vamos a aprender a hacer PCR, y lo que generalmente hacemos para poder hacer el PCR es proveer un partidor para que la polimerasa lo funcione, ¿no es cierto?, y amplifique el DNA. Sin partidores, básicamente esta enzima no funciona. Entonces, la primasa es esencial para poder sintetizar el partidor. Ahora, si ustedes se fijan, la DNA primasa es una enzima que sintetiza ARN. Por lo tanto, la DNA primasa es una RNA polimerasa, ¿ya? Y es una RNA polimerasa bastante particular porque sintetiza RNA a partir de un templado de ADN, ¿sí? Entonces, es una polimerasa bien particular. Otras proteínas que encontramos en la horquilla de replicación son estas proteínas SSB que habíamos visto. La razón de estas proteínas es que deben, ¿no es cierto?, estabilizar el DNA en forma monocatenaria, porque lo que pueden ocurrir son estas regiones de autoapareamiento. Estas regiones de autoapareamiento entonces se eliminan a través, ¿no es cierto?, de la estabilización del DNA monocatenario con estas proteínas, ¿ya? De esa manera entonces no hay errores debido a este autoapareamiento.
Estas enzimas, ¿no es cierto? Estas proteínas, que son proteínas, no son enzimas, tienen la particularidad entonces de tener esta estructura donde son capaces de unir al DNA en esta cavidad. Esas son las proteínas SSB. La otra proteína que participa en este proceso es la abrazadera beta, que es esta molécula que tenemos asociada a la DNA polimerasa. Esta abrazadera beta es un verdadero anillo proteico. Aquí tenemos dos, una es de bacterias, la otra es de, ¿no es cierto?, del Homo sapiens. Son proteínas extremadamente conservadas y si ustedes se fijan, cada una de estas está formada, ¿no es cierto?, por dos proteínas, las cuales son cargadas, ¿no es cierto?, al DNA a través, ¿no es cierto?, de gasto ATP. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, una vez que la abrazadera beta se asocia con la DNA polimerasa, aumenta la procesibilidad de la DNA polimerasa. Las otras enzimas que están... entonces, más o menos, la horquilla de replicación funciona de esta manera. Esto más o menos lo que vimos de acuerdo al modelo del trombón. Aquí tenemos la hebra líder, donde el DNA se está sintetizando en forma continua. Aquí está la primasa, ¿no es cierto?, sintetizando los partidores para iniciar la síntesis de RNA. Y aquí estaría, ¿no es cierto?, la polimerasa sintetizando el ADN, ¿no es cierto?, la era retrasada. ¿Ya? Y aquí estarían las proteínas SSB. ¿Ya? Y la helicasa, por supuesto, abriendo el DNA. Esta estructura han sido observada, es de ahí que se diseñó, se pensó en este modelo del trombón, ¿eh? Porque aquí se ve entonces la hebra líder, ¿no es cierto?, sintetizada, aquí está la hebra parental que se está abriendo, y aquí estaría entonces, ¿no es cierto?, la hebra retrasada. ¿Ya? Este entonces es el complejo multimérico de la replicación. Aquí, si ustedes se fijan, están básicamente las mismas proteínas que hemos ya revisado. Una de las enzimas que no hemos revisado, ¿no es cierto?, está DNA ligasa, que es la capaz de unir el DNA del 5'-fosfato y 3'-hidroxilo cuando se produce la eliminación de los partidores. ¿Ya? Una vez que la RNA se ha eliminado el partidor de RNA y la polimerasa ha llenado, al final queda, ¿no es cierto?, un NIC. Y el NIC, esta estructura que tenemos el 5'-fosfato y el 3'-hidroxilo, y necesitamos formar entonces aquí un enlace fosfodiéster. Quienes catalizan esta reacción, ¿no es cierto?, con gasto de ATP, entonces la DNA ligasa. La ADN ligasa entonces restituye el enlace fosfodiéster entre dos nucleótidos, ¿no es cierto?, cuando se produce este NIC. Estas son las topoisomerasas, estas son las enzimas que habíamos visto en un comienzo, estas son las enzimas que son capaces de ir sacándole las torsiones al DNA a medida que el DNA se va abriendo, ¿ya? Y estas enzimas, ¿no es cierto?, entonces que son capaces de ir sacando estos torsiones, es una enzima entonces que interacciona con el DNA, rompe el enlace fosfodiéster, ¿ya? Pero el otro enlace fosfodiéster queda abierto. Entonces permite girar el DNA, sacarle una torsión y después vuelve a reconstituir el enlace fosfodiéster. Entonces este proceso es replicado, ¿no es cierto?, múltiples veces por la DNA topoisomerasa 1 y de esa manera entonces se elimina las torsiones del DNA. Para terminar, vamos a ver si nos funciona esta. Ya, esta sí funciona. Esta animación nos muestra entonces cómo se lleva a cabo el proceso de replicación. En la horquilla de replicación, aquí está el DNA parental, ya aquí está la helicasa, si ustedes se fijan. Esto que está acá es el complejo que se denomina el replisoma, ¿ya? Esto es la holoenzima. Si ustedes se fijan, entonces aquí tenemos la helicasa, y la helicasa va abriendo el DNA. Aquí estaría la helicasa, ¿ya? Y a medida que va moviéndose el DNA, lo va separando en dos hebras. Estas dos hebras, en una hebra entonces se lleva a cabo la síntesis, ¿no es cierto?, en forma continua. ¿Ya? Aquí se va sintetizando el DNA en forma continua, y aquí estaría entonces la hebra retrasada. La hebra retrasada entonces, si ustedes se fijan ahí, se ensambla la polimerasa y empieza la síntesis de esa cadena hasta este extremo, donde vuelve entonces, se sintetiza, ¿no es cierto?, a este extremo, donde finalmente son eliminados los partidores, ¿no es cierto?, y se produce la síntesis de ADN. Esos jóvenes. Entonces, con esta animación terminamos nuestra clase. Tenemos algunos minutos para poder responder algunas preguntas en caso que las tengan.
¿Alguna consulta? Profesor. Profesor. ¿Aló? ¿Aló? Perdón. Profesor, hola. Disculpe. Profesor, Dígame. no. Una consulta. Que yo siempre como que me confundo de la burbuja de replicación en el sentido de cómo va, o sea, cómo va la replicación, o sea, cómo se hace, de qué extremo a qué extremo, o sea, primero es de 5 a 3' y la discontinua cómo es de 3 a 5 o siempre va a ser de 5 a 3. Ya. Vamos, veamos eso, veámoslo en un, ¿cómo se llama? En una diapositiva. Déjame buscar una que pueda explicar eso bastante bien. Creo que, lamentablemente, esta figura, pensé que estaba mejor. Yo la voy a arreglar esta figura y se la voy a corregir en la presentación. Pero algo que te dice un poco, yo creo que es una buena diapositiva para poder entender esto, ¿ya? Si ustedes se fijan, entonces, lo primero que tenemos que entender es, para poder entender la síntesis de replicación, tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, que el ADN está conformado con dos hebras, que antes que se abran, ¿no es cierto?, son dos hebras que están en forma antiparalela. Entonces, si ustedes no se preocupen de esto todavía, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, este es una molécula de ADN, ¿ya? Y este sería 5' al 3', por lo tanto, la otra hebra tiene que ser lo contrario, 5' al 3'. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, lo otro que tenemos que entender es que la síntesis de DNA se lleva a cabo en una sola dirección, 5' 3', porque esa es la dirección que funciona la DNA polimerasa. Por lo tanto, si esta es la hebra 5' 3', ¿ya? Esta hebra se va a tener que sintetizar, ¿no es cierto?, en sentido contrario, 5' 3'. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿no es cierto?, esto nos da que esta es la hebra continua. ¿Ya? Ya. Sí. ¿Ya? En esta otra hebra, ¿no es cierto?, la síntesis va a tener que ir en este sentido, 5' 3', porque tiene que ir en sentido contrario al 5' 3', ¿no es cierto?, que está aquí, ¿no es cierto?, en sentido opuesto. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí nosotros, a medida que vamos abriendo el DNA, vamos sintetizando un partidor y lo extendemos. Y este continúa, pero aquí, ¿no es cierto?, nos queda abierto, sintetizamos partidor y lo extendemos. Entonces, esta es la topología del DNA y esto es lo que es difícil de entender. El DNA tiene que ser sintetizado de esta manera porque la dirección de la ADN polimerasa funciona en solamente una sola dirección. ¿Mm? Entonces, es por eso entonces que tenemos que en este lado de la horquilla de replicación, ¿no es cierto?, ocurre esto. ¿Ya? Ahora te voy a mostrar esto otro, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, esta es la burbuja de replicación. Entonces, en la horquilla, ¿ya?, de acuerdo a la disposición que tenemos, ¿no es cierto?, aquí tenemos una horquilla y aquí tenemos otra horquilla. Y si tú te fijas acá abajo, a pesar de que aquí los 5', 3' están mal, ¿ya? Lo que ocurre entonces, ¿no es cierto?, que en una horquilla de replicación, en un extremo tenemos la hebra líder y la otra la hebra retrasada, pero en la otra horquilla es lo opuesto. Aquí tenemos la hebra líder y aquí tenemos la hebra retrasada. ¿Mm? Entonces, y es por eso, ¿no es cierto?, que yo creo que aquí está mal puesto estas cosas aquí se equivocaron. Los extremos están mal puestos para poder entenderlo bien, ¿ya? Pero básicamente esa es la razón por la cual esta síntesis es continua en una hebra y es discontinua en la otra. Pero en cada horquilla, ¿no es cierto?, ocurre lo mismo, pero en sentido opuesto. ¿Te queda claro? Sí, profe. Ahora sí. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Y la otra ¿Ya? sería, profe, ¿hay un factor que haga, que ponga fin a la replicación del ADN? ¿Hay un factor que haga como que pare la replicación? Vamos. Porque... Sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Mm? Porque es diferente en procariontes de eucariontes, ¿ya? Y de hecho, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, la gran diferencia entre procarionte y eucarionte es que los procariontes tienen cromosomas circulares y ¿cómo se llama? Los mamíferos tenemos cromosomas lineales. Entonces, ¿no es cierto?, cómo se llevaba a cabo la síntesis en los extremos era bastante complejo hasta que se descubrió, ¿no es cierto?, una enzima que es la que mantiene los extremos
los cromosomas, ¿no es cierto?, que es una enzima bastante particular, la voy a revisar en la próxima clase. Y esta enzima, entonces, ¿no es cierto?, mantiene, que es la telomerasa, mantiene los extremos, es una enzima bastante particular, y lo extiende. De esa manera, entonces, se explicó por qué los cromosomas no se iban acortando a medida, ¿no es cierto?, que ocurría el ciclo celular, la replicación del ADN. Porque si usted se fija, ¿no es cierto?, esta hebra puede llegar al final, sin embargo, aquí al final vamos a sintetizar un partidor para poder extender acá. Y resulta que el partidor después se elimina, y cómo se copia esa parte. Entonces esa parte no se entendía bien hasta que se entendió que hay una enzima, ¿no es cierto?, que extiende estos extremos y va manteniendo los extremos de los cromosomas de una manera diferente. ¿Mm? Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? No hay mayores preguntas. Si no hay mayores preguntas, muchachos, vamos a dejar nuestra clase hasta acá. Primero que nada, entonces, quisiera decirle que la clase está en Moodle, y la mayoría de los videos que vimos y revisamos hoy están también, ¿no es cierto?, en la plataforma Moodle. En la plataforma Moodle están los videos, está esta animación que les permite controlarla a ustedes, que es la animación donde vimos todas las proteínas que participan en la horquilla de replicación. Está en dos formatos, está en un formato PDF y está en un formato HTML, ¿ya? Depende, ¿no es cierto?, cómo ustedes son capaces de verla, le agradecería que me lo hagan saber si les funciona el PDF, porque es un PDF, ¿no es cierto?, que funciona con Flash. Entonces puede que haya ciertas incompatibilidades, pero el HTML, ¿no es cierto?, funciona, el que yo les mostré hoy día lo mostré directamente, ¿no es cierto?, a través ¿no es cierto?, del navegador. En el caso, para los que tengan Mac, funciona con Safari. Me imagino, ¿no es cierto?, que en PC debe funcionar con cualquier navegador. Pero requiere eso porque para esa animación requiere Flash para que pueda funcionar. Pero están allí, me parece que esa animación es bastante interesante, les permite trabajarla. Yo les sugeriría que traten de ver esto de la topología del DNA. Esta clase creo que es extremadamente importante para ustedes, muchachos. Si es necesario tener un seminario extra para poder entenderlo bien, donde tengamos más preguntas. Después que ustedes hayan estudiado esto, yo no tengo ningún problema en tener una clase extra para poder explicarles eso. Es importante que lo aprendan porque la gran parte de la biología molecular se basa en la capacidad de polimerizar. Entonces, si yo entiendo bien eso, puedo diseñar partidores, puedo diseñar, ¿no es cierto?, cualquier modificación molecular que yo quiera hacer. Entonces, por eso que se hace extremadamente importante entender esto en todos sus detalles. Entonces, están estas animaciones y hay un par de links, más que nada un poco que le explica cómo se descubrió el DNA, le explica, hay ciertas, está el paper también de Watson y Crick. Entonces yo creo que esas son cosas importantes, ¿no es cierto?, dentro de la formación como lectura complementaria para ustedes. Así que eso sería más o menos la clase. Lo mismo, la gran diferencia que hay entre la plataforma Moodle y la plataforma Teams es que en la plataforma Moodle no están todos los videos que revisamos hoy día. Yo puse unos videos extras de replicación también allí, y no están todos porque la plataforma Moodle, el máximo son, me parece, 10 megas el tamaño del video, ¿no es cierto?, que uno puede subir. Por lo tanto, hay ciertos videos que no están en la plataforma Moodle, pero sí, por ejemplo, el último que acabamos de ver, ese sí está en la plataforma Teams. Así que son un poco complementarias ambas plataformas. Sin embargo, con lo que está en la plataforma Moodle debería ser suficiente para ustedes poder estudiar y tener este material disponible. En caso de que cualquiera tenga algún problema con respecto a ello, me avisan para poder tratar de ver cómo podemos solucionar cualquier problemática que tengamos. ¿Alguna otra consulta? Bueno, muchachos, si no hay más consultas, entonces dejamos nuestra clase hasta acá.
que tengan un buen día y vamos a tratar de bajar esta clase y ponerles algún link para que tengan acceso y puedan repasar también estos contenidos. Así que eso sería, jóvenes. Nos estaremos viendo.